Buen día, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a presentar la práctica número 6 acerca de antibióticos, parte 1 de la materia de farmacología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Como primer punto tenemos estos conceptos: antimicrobiano, sustancia producida por un microorganismo o que es sintetizada químicamente en bajas concentraciones que es capaz de inhibir o incluso destruir al microorganismo sin producir efectos tóxicos en el cuerpo humano. Antiséptico, fármaco que cuando se aplica sobre la piel o en tejido expuesto destruye microorganismos residentes en ella, ya sea en mucosa, quemadura y heridas abiertas, anulando el potencial infeccioso. Desinfectante, sustancia química que tras ser depositada sobre el material inerte, o sea en superficies, destruye en 10 a 15 minutos los gérmenes patógenos. Quimioterapéuticos, son compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. Bacteriostático, bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no lisan, por lo que su efecto es reversible. Bactericida, provoca la muerte bacteriana y por consiguiente el proceso es irreversible. Espectro bacteriano. Este se divide en tres: de amplio espectro, pueden actuar sobre las bacterias, hongos y protozoos. En este caso serían las tetraciclinas, clorafenicol y algunos beta-lactámicos. De espectro menos amplio o intermedio serían los macrólidos y aminoglucósidos. De espectro reducido, los glucopéptidos. Resistencia bacteriana. Este se divide en cuatro. Como primero, tenemos destrucción o inactivación del agente antimicrobiano. La producción de enzimas que destruye o inactivan el antibiótico es un mecanismo muy frecuente por el cual las bacterias se muestran resistentes. Segundo punto, resistencia por disminución de la concentración enterobacteriana del antibiótico. La bacteria produce mutaciones en la pared que impiden la entrada de determinados antibióticos, que alteran el sistema de transporte o de salida del fármaco por expulsión activa, impidiendo que se acumule la cantidad suficiente. Tercer punto, desarrollo de un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco. Este tipo de resistencia se debe a alteraciones en determinadas enzimas o en la capacidad de fijación de los ribosomas. Cuarto punto, desarrollo de las vías metabólicas alternativas. Utilizan factores de crecimiento distintos de las células no resistentes. En sí serían cambios en el genotipo. Como punto 2 y 3, describir y explicar el triángulo de Davis de la terapia antimicrobiana y qué relaciona los factores que intervienen en la antibiótico-terapia. El triángulo de Davis considera tres factores involucrados: el agente terapéutico o antibacteriano, el microorganismo y el huésped. El agente terapéutico actúa de dos maneras sobre el microorganismo, ya sea bactericidas, que son los que matan a las bacterias, o los bacteriostáticos, que son los que inhiben la multiplicación de la bacteria. En el huésped se produce la farmacocinética. El microorganismo o agente invasor, como pueden ser las bacterias, los virus, los hongos, afectan al huésped provocándole virulencia e inmunidad. El microorganismo puede ser sensible al antimicrobiano, puede presentar una resistencia. En el huésped es donde se dan todas las interrelaciones. En el punto número 4 nos pide clasificar y describir efectos bacterianos. Por su efecto antimicrobiano, los antibióticos se dividen en bacteriostáticos o bactericidas, y esta clasificación se da según la existencia de algunos factores, como el tipo de germen, el crecimiento celular, la concentración del antibiótico, el tiempo de contacto o las características del medio. Los bacteriostáticos bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero
no las lisan, por lo que al retirar el antimicrobiano su efecto es reversible. El bactericida. Este provoca la muerte bacteriana y por consiguiente el proceso es irreversible. Para el punto 6 tenemos describir los diferentes mecanismos de resistencia que poseen los microorganismos ante los antibióticos. Según la farmacología de Velázquez, tenemos que se describen 4 mecanismos principales. El primero es la destrucción o la inactivación del agente antimicrobiano. Esto se debe a que las bacterias pueden llegar a formar enzimas que van a hidrolizar el antibiótico, así inhibiendo su acción antimicrobiana. Y luego, las principales son las beta-lactamasas, las cuales son el mecanismo de resistencia más común. Esto se debe a que las beta-lactamasas van a hidrolizar la unión peptídica del anillo beta-lactámico. Estas pueden llegar a causar mutaciones que van a expresar beta-lactamasas de espectro aumentado o extendido, las cuales pueden llegar a ser resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Luego tenemos que estas van a ser codificadas en genes cromosómicos o de transferencias localizados en plásmidos o en transposones. Las segundas enzimas son las enzimas modificantes. Estas enzimas, su principal mecanismo de resistencia se da en los aminoglucósidos. Esto se causa ya que generan compuestos que son incapaces de alterar cualquier tipo de función en los ribosomas. Estas pueden ser acetiltransferasas, adeniltransferasas o fosfotransferasas, dependiendo de su sitio de acción. Para el segundo mecanismo tenemos una disminución en la concentración intrabacteriana del antibiótico. En estos tenemos que se van a alterar los sistemas de transporte o los sistemas de entrada o de salida de la bacteria. Estos producidos por mutaciones que se encuentran en la pared que van a impedir la entrada de algunos antibióticos. En estos tenemos 2 acciones principales. La primera es la modificación de la permeabilidad, la cual se va a asociar principalmente a fármacos hidrofílicos, ya que se disminuye el diámetro o la cantidad de porinas que existe en la pared de la bacteria, las cuales son necesarias para que estos antibióticos puedan entrar a ejercer su acción. Al haber una menor cantidad de porinas, se disminuye la cantidad de antibiótico que va a llegar a unirse a su célula diana a ejercer su efecto. La segunda acción es la salida del antibiótico al exterior. Este está relacionado a un sistema de bombeo activo que va a estar asociado a la membrana. En estas, el bombeo va a llevar al antibiótico hacia el exterior y no va a causar ningún tipo de modificación en él y tampoco él va a llegar a causar algún tipo de acción antimicrobiana. Para el tercer mecanismo tenemos el desarrollo de un objetivo alterado estructuralmente. En estos tenemos que va a estar relacionado con la alteración de su sitio activo, causado por una producción de alteraciones que van a modificar un aminoácido en este sitio activo, disminuyendo así la afinidad del antibiótico. También tenemos que pueden haber alteraciones ribosomales causadas por metilaciones que también van a disminuir la afinidad del agente antimicrobiano con la bacteria. Para el último y cuarto mecanismo tenemos el desarrollo de vías metabólicas alternativas, las cuales se van a lograr a través de modificaciones causadas principalmente por cambios en el genotipo. Estos cambios pueden llegar a ser sin material genético extraño, ya sea que la modificación va a estar causada por una mutación que ya se encuentra en el cromosoma bacteriano, o con material genético extraño que va a ser una transferencia genética hereditaria desde una bacteria dadora hacia una bacteria receptora, en el cual este se le conoce también como una transferencia horizontal de genes, que va a estar dado por 3 mecanismos principales. El primero es la transformación, la cual es una transferencia directa de ADN monocatenario desde una bacteria que va a ser liberada por lisis. Luego tenemos la transducción, la cual es una transferencia de ADN bicatenario que va a estar incluido en un virus, en este caso en un bacteriógrafo, el cual se va a encargar de infectar la bacteria sin causarle ningún cambio, simplemente puede llegar a unirse al genoma de esta bacteria y transferirle sus genes de resistencia. Luego tenemos el último mecanismo, el cual es la conjugación. En este se debe a que los microorganismos poseen elementos extra cromosómicos que pueden llegar
a transferir la información genética. Estos se llaman plásmidos, los cuales son una molécula de ADN circular, los cuales el proceso consiste en que estos van a transferir de manera unilateral su material genético a otras bacterias mediante poros de conjugación o pilisexuales, los cuales a través de ellos los plásmidos se van a transferir a las otras bacterias, dándoles este ADN bicatenario en el cual se encuentran los genes de resistencia. Como punto 7, menciona los factores que facilitan la resistencia de los microorganismos ante los antimicrobianos. Se entiende por resistencia el mecanismo mediante el cual la bacteria puede disminuir la acción de los agentes antimicrobianos. La evolución, con el tiempo el microorganismo sufre una mutación donde desarrolla resistencia al antimicrobiano, y eso se da por el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos. Las mutaciones pueden ocurrir en el gen que codifica. Puede ser la proteína blanco, que está alterando su estructura para que ya no se una al fármaco, la proteína involucrada en el transporte de los fármacos, una proteína importante para la activación o inactivación del fármaco, un gen regulador o promotor que afecta la expresión del blanco, o una proteína de transporte o enzima inactivadora. Las prácticas clínicas puede ser por negligencia médica, donde el paciente no necesitaba un antibiótico y el personal de salud le dio un antibiótico. Y en los ambientales puede ser cuando se produce una evolución por el uso indiscriminado de los antimicrobianos con finalidades agrícolas y en creencias de animales. A veces lo ocupan excesivamente. Mencionar los criterios de selección de un antimicrobiano. Los antibióticos, los criterios son según la indicación del antibiótico, ya sea los antibióticos están indicados para el tratamiento de una infección o enfermedad ocasionada por bacterias y también para la exacerbación de los síntomas y la prolongación de estos. ¿Qué microorganismos serían los más probables? El uso del antibiótico va a depender mucho del tipo de microorganismo que ha ocasionado la infección o la enfermedad. El tercer criterio es si se tomaron o procesaron de forma adecuada las muestras clínicas, que va a tener mucha inferencia en qué tipo de antibióticos se va a utilizar para el tratamiento de la infección. El cuarto criterio es si el antibiótico es el más adecuado para el paciente. Esto pues, hace referencia a que si el antibiótico va a ser efectivo en dicho paciente, así como puede ser poco efectivo en otro paciente. También cómo se va a adaptar la farmacocinética del fármaco al paciente, la dosis, según ya sea dosis para adulto, dosis para niño o dosis geriátrica. Los efectos adversos que pueden variar según la comorbilidad del paciente y el factor económico, que es muy importante, si el paciente se puede costear el fármaco o no. El quinto criterio es si el antibiótico único o combinación de antibióticos. Esto sucede si el paciente se puede tratar con monoterapia, solo con un antibiótico, o una combinación de antibióticos. Un ejemplo, pues, el trimethoprim sulfa. El sexto criterio es el tipo de huésped, que este criterio se va a basar en que si el huésped puede soportar un tratamiento con el antibiótico, esto dependiendo del estado inmunológico, ya sea por diferentes enfermedades o patologías, o si tiene una comorbilidad de base, ya sea insuficiencia renal o hepática. Y como último, el séptimo criterio es si está funcionando, cuánto tiempo y si se debe detener o se debe de cambiar el antibiótico, que esto va a ser dependiente del resultado de cultivo de la persona después de haber usado el antibiótico. El funcionamiento del fármaco va a depender de cuánto tiempo se va a utilizar, ya sea puede provocar una tolerancia si se usa de manera incorrecta por parte del paciente y va a ocasionar una aparición de resistencia del microbio al fármaco, y esto pues, va a provocar un cambio si el paciente debe de continuar con el tratamiento o debe de suspenderlo o debe de cambiar de antibiótico. Como noveno punto tenemos los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos beta-lactámicos. En este caso tenemos la penicilina. Como todos los antibióticos beta-lactámicos inhiben la proliferación bacteriana por interferencia con la reacción de transpeptidación en la síntesis de la pared celular.
Una capa externa rígida exclusiva de las bacterias que rodea por completo la membrana citoplasmática mantiene la forma e integridad de la célula e impide su lisis por una presión osmótica elevada. La pared celular está constituida por un complejo polímero de polisacáridos y polipéptidos con enlaces cruzados. El polisacárido contiene azúcares aminados alternantes, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Un péptido de 5 aminoácidos está enlazado con el azúcar N-ácido N-acetilmurámico que termina en D-alanil de alanina, la proteína de unión de penicilina. Retira la alanina terminal en el proceso de formación de enlace cruzado con un péptido cercano. Los enlaces cruzados confieren a la pared celular su rigidez estructural. Los antibióticos beta-lactámicos, análogos estructurales del sustrato de ala natural, se une de forma covalente al sitio activo del PBP, lo que inhibe la reacción de transpeptidación y detiene la síntesis de peptidoglucanos, por lo que la célula muere. No se conoce por completo el mecanismo exacto de la muerte celular, pero participan las autolisinas y la alteración de la morfogénesis de la pared celular. Los antibióticos beta-lactámicos eliminan las células bacterianas solo cuando se encuentran en proceso de crecimiento activo y síntesis de pared celular. Es la clasificación de los betalactámicos, los cuales son las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Entre las penicilinas se encuentran las que son de bajo espectro, como por ejemplo las penicilinas G y V, las de bajo espectro pero resistentes, que son la meticilina y dicloxacilina, las de amplio espectro pero vulnerables a la penicilinasa, que son la amoxicilina y la ampicilina. Para corregir esto se puede agregar lo que es un inhibidor de beta-lactamasas, haciendo a estas de amplio espectro sin resistencia, quedando amoxicilina más ácido clavulánico y ampicilina más sulbactam. Por último, penicilinas de espectro extendido, que son la piperacilina y ticarcilina. Ahora, en las cefalosporinas, estas se clasifican de primera a quinta generación. En la primera generación, estas tienen un espectro moderado con efecto en las bacterias gram positiva y menor en gram negativa. Un ejemplo de este serían las cefalexinas. En las de segunda generación, estas tienen un espectro moderado también, pero actúan más sobre las gram negativas. Un ejemplo sería el cefaclor y la cefoxitina. En la tercera generación, estas son de amplio espectro y como ejemplo sería la ceftriaxona. En cuarta generación también son de amplio espectro, pero con un realce en las gram positivas. Como ejemplo es el cefepime. En la quinta generación son también de amplio espectro y con actividad antiseudomónica. Como ejemplo sería la ceftarolina. Ahora, los carbapenémicos son los que poseen el espectro más amplio en todos los betalactámicos. Como ejemplo de estos son el imipenem y el meropenem. Ahora, los monobactámicos, estos son para bacilos anaeróbicos gram negativos. Como ejemplo está la Strionam. Y por último, se podría agregar lo que son los inhibidores de la beta-lactamasa. Estos no contienen actividad antimicrobiana, sino que se administran con un beta-lactámico para prevenir la inactivación de estos por medio de las beta-lactamasas. Como ejemplo de estos estaría lo que es el ácido clavulánico y el sulbactam. Para el punto 11 tenemos describir los principales efectos adversos y complicaciones causados por este tipo de fármacos, en este caso los beta-lactámicos. Tenemos que principalmente uno de los efectos adversos van a ser las reacciones de hipersensibilidad, que es el efecto adverso más común causado por estos fármacos. Estos van a presentar diferentes manifestaciones, entre estas tenemos un exantema
maculopapular y urticariforme. Tenemos fiebre, broncoespasmos, vasculitis, enfermedad del suero y también tenemos dermatitis exfoliativa. Puede causar el síndrome de Steven-Johnson y anafilaxia. Tenemos que este se va a desencadenar debido a que se va a romper el anillo betalactámico y este se va a transformar en un aptemo o en un determinante antigénico. Esos determinantes pueden ser mayores o menores. Los mayores van a ser derivados del peniciloil y los menores van a ser causados propiamente por la molécula del fármaco o derivados del penicilinato. Luego tenemos que estas reacciones se van a clasificar en 4. La primera es la reacción inmediata, la cual se va a dar entre 2 a 30 minutos. Luego tenemos la reacción acelerada, la cual se va a dar en menos de 72 horas. La reacción tardía, que se va a dar en más de 72 horas. Y la enfermedad del suero, que se da entre 7 a 10 días. Luego, entre otros efectos, tenemos las alteraciones gastrointestinales. Esta se va a dar principalmente, está asociada a disbacteriosis, el cual es un desequilibrio en la microbiota normal del ser humano. Y luego tenemos que la ampicilina va a estar muy relacionada a que puede llegar a causar diarrea. Luego también tenemos que el uso de carbapenemes puede llegar a causar vómitos y náuseas. Y en general los beta-lactámicos pueden llegar a causar alteraciones reversibles en las enzimas hepáticas. Luego tenemos que el uso de estos fármacos puede llegar a causar una toxicidad hematológica. Entre estas tenemos que la penicilininas pueden llegar a causar neutropenia. También la piperacilina puede llegar a causar neutropenia, eosinofilia y fiebre. También tenemos que las carboxipenicilinas van a estar asociadas a una disfunción plaquetaria y las cefalosporinas van a estar asociadas a una disfunción plaquetaria, alteración de la coagulación y una eosinofilia. También tenemos que puede llegar a causar una toxicidad sobre el sistema nervioso central. Entre estas tenemos que puede causar convulsiones y mioclonías en pacientes con dosis altas de benzilpenicilinas y aminopenicilinas. También puede llegar a causar una toxicidad renal, que es muy poco frecuente, pero puede llegar a causar una nefritis intersticial reversible y hipopotasemia en pacientes con administración prolongada de beta-lactámicos en forma de sales disódicas. Como último punto explicaré el mapa conceptual de los antibióticos. En color rosa pastel tenemos a los conceptos. El aspecto bacteriano se divide en 3. De amplio espectro, de espectro intermedio y de espectro reducido. La resistencia bacteriana la podemos clasificar en destrucción o inactivación del agente antimicrobiano, resistencia por disminución de la concentración, enterobacterias del antibiótico, y en color verde tenemos la clasificación del efecto bacteriano. Este se divide en 2. En bactericidas, que es un proceso irreversible, y su grupo farmacológico es beta-lactámicos, aminoglucósidos, polipéptidos, entre otros. Los bacteriostáticos poseen un efecto reversible y su grupo farmacológico es tetraciclinas, sulfamidas y clorfenicol. En color anaranjado tenemos los mecanismos de resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Estos son anfenicoles, tetraciclinas, sinclamicidas, aminoglucósidos, entre otros. En color fucsia tenemos los factores que facilitan la resistencia de los microorganismos ante los microbios. En esto están la evolución de los agentes microbianos, la práctica clínica y ambientales. En color celeste encontramos algunos criterios de selección, por ejemplo, el tipo de huésped, donde tenemos que tomar en cuenta el estado inmunológico y la enfermedad subyacente, y preguntarnos si está indicado el uso de antibióticos para la enfermedad del paciente y qué antibiótico es el más adecuado en este paciente. Aquí tomamos en cuenta la efectividad del fármaco.
En color azul claro mencionamos los mecanismos de acción de los beta-lactámicos y estos inhiben la proliferación bacteriana por interferencia con la reacción de transpeptidación en la síntesis de la pared celular. En color rosa está la clasificación de los beta-lactámicos, que estas son penicilinas, cefalosporinas, carbapenemicos, monobactémicos, inhibidores de la beta-lactamasa. Y por último, en color morado pastel están los efectos adversos, que son toxicidad renal, reacciones de hipersensibilidad, toxicidad del sistema nervioso central y alteraciones gastrointestinales. Y por último, la toxicidad hematológica.